Vale, pues bienvenidas y bienvenidos todos los asistentes. Esta es la ponencia sobre pues, cómo un chatbot fue usado para combatir la crisis sanitaria de la COVID. Contamos con Álvaro Olmo, Conversational Designer, y con Jorge Prudencio, Cognitive Solutions Architect. Y bueno, nos ayudarán como un equipo de Singular ayuda a combatir la desinformación y descongestionar las líneas telefónicas durante la crisis del COVID utilizando un chatbot y aprenderemos a qué retos se enfrentaron y cómo lo resolvieron. Hay que tener en cuenta que el chatbot del COVID del Gobierno de España fue utilizado por 15.000 personas desde marzo a junio de 2020. Bueno, ya les doy paso y que nos informen de toda esta información. Buenas, pues si os parece, empezamos presentándonos nosotros dos para que sepáis quiénes van a hablar la próxima horita y bueno, contaros un poquito de nosotros y luego al final, si queréis, pues dejamos un tiempo para preguntas o para que nos comentéis lo que queráis. Igualmente en el chat también podéis ir preguntándonos, pero lo ideal es que, bueno, si queréis lo respondemos todo al final y podemos charlar un ratillo, si queréis. Bueno, yo soy Álvaro, Conversational Designer es el título que me dan, pero bueno, yo soy periodista, yo a priori debería estar un poco ajeno a todo el mundo del desarrollo y la informática, pero bueno, como sabemos, las tecnologías tienen todo tipo de funcionalidades y todo tipo de cometidos y en esta ocasión, pues mi función en la empresa en Singular y mi función en los proyectos que hacemos es el de hacer que los asistentes virtuales pues hablen, ¿no? Hacer que las máquinas se puedan comunicar con las personas a través del lenguaje natural. Esto es, hablando con las personas, ya sea chateando, hablando por voz o como sea. Y bueno, me dedico básicamente a eso, redactar contenidos para estos asistentes virtuales y hacer que también las máquinas puedan entender a las personas. Es decir, que entiendan sus intenciones y entiendan lo que las personas quieren de esas máquinas, ¿no? Y les dé una respuesta adecuada. Esa es un poco mi labor en Singular. Si quieres, Pruden, cuenta tú un poco lo que haces. Bueno, yo soy Jorge, aunque veis que mi apellido es un poco raro, casi todo el mundo me llama Pruden. No sé cómo lo he conseguido, pero lo he conseguido. Y yo trabajo en Singular como arquitecto de software. Me dedico a desarrollar software en general, pero actualmente trabajo en el equipo de inteligencia artificial y doy apoyo a bastante variedad de proyectos, entre ellos asistentes conversacionales, que uno de ellos os lo vamos a presentar ahora en la próxima hora. Y nada, un placer estar con vosotras y vosotros y Álvaro, todo tuyo. Vale, pues si vamos a dividir un poquito en dos esta presentación. Al principio voy a contar yo más desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? De cómo surgió todo y cómo nació esto, y también desde el punto de vista de lo que yo hago, de la conversación pura y dura, y luego Jorge va a entrar un poco más en la parte técnica, ¿no? O lo que yo llamo la parte técnica, que seguramente vosotros comprenderéis incluso mejor que yo. Lo hemos llamado un chatbot para combatir la crisis sanitaria y ahora vais a entender por qué. Porque a priori vamos a hablar de esto, de cómo, como decía, cómo surgió todo, cuál era el objetivo, todo el trabajo que hicimos en un tiempo récord. Exactamente también vamos a contar lo que hicimos y luego, pues eso, como en 2 semanas pudimos poner este servicio en producción y el tipo de tecnología que usamos, los números, en fin, pues todo esto es lo que vamos a contar. Pero sobre todo al principio, pues lo que vamos a poneros es un poquito en contexto y tenemos que remontarnos a hace un año y algo. Ya en diciembre conocíamos cosillas sobre el virus, ya nos estaban llegando informaciones en diciembre de 2019, informaciones desde China y bueno, poco a poco la información iba calando y se iba haciendo cada vez más abundante y poco a poco iba creciendo también la incertidumbre, porque entendíamos y conocíamos que el virus estaba llegando ya desde China a Europa, estaba llegando a países muy cercanos como Italia en enero, febrero, e incluso ya los números empezaban a despuntar, a crecer en España, ¿no? Todo eso iba generando un poquito de incertidumbre, como digo, y un poquito de quizá miedo también, ¿no? Al principio no tanto, pero luego poco a poco cada vez más. Y sobre todo fue el principio de marzo,
cuando este miedo ya empezó a cimentar, ¿no? Y un poco a calar en las personas. Y claro, en todo el mundo, porque no sabíamos exactamente qué estaba ocurriendo y escuchábamos mucha información, leíamos mucha información, información que no estaba contrastada del todo porque venían de distintas fuentes, que era difícil de entender porque era algo nuevo y que también, como digo, nadie tenía una voz cantante en ese momento. Había muchísimas fuentes distintas, muchísimas informaciones distintas y era todo, estábamos todos muy perdidos. Cuando ya empezó a crecer la cosa en la segunda semana de marzo, ya era bastante preocupante y la gente preguntaba mucho. Preguntaba, se intentaba informar mucho y todas las redes sociales ardían de información, pero nada estaba muy claro. Y entonces se empezaron, cuando ya el número de personas afectadas por el virus empezó a crecer, empezaron también a tener dificultades los teléfonos de atención al ciudadano, los teléfonos de atención sanitaria, empezaron a colapsar de alguna forma, esto un poquito más tarde, pero ya iban colapsando las urgencias de los hospitales. Entonces, veíamos que hacía falta una gestión por muchísimas partes, ¿no? Pero hacía falta una colaboración ciudadana y una ayuda porque se estaba desbordando todo, ¿no? Y sobre todo mucha gente que tampoco, pues, tiene un acceso a la tecnología, la tiene, pero no tiene una destreza suficiente, no sabe dónde acudir, no sabe a quién preguntar, y era todo como muy confuso. Por todos lados, ¿no? Nadie tenía ahí ningún tipo de referente. Entonces, pues, en esta situación, y poniéndonos un poco en ese contexto, que creo que es importante, pues nosotros trabajamos con muchas herramientas de comunicación, ¿no? Para hablar día a día, y teníamos algunos canales un poco más libres para decir un poco lo que queremos, y ahí, entre nosotros empezamos a pensar que podíamos hacer algo, ¿no? Que podíamos ayudar. No sabíamos cómo, pero teníamos capacidades muy diversas, teníamos conocimiento profundo de tecnologías, teníamos recursos para ayudar, recursos para participar y hacer que de alguna forma hubiera eso, menos confusión, la gente estuviera mejor informada y, sobre todo, a quitar el colapso de los teléfonos de atención sanitaria y el colapso de los hospitales. Claro, tantísima gente llamando a la vez, era imposible atender a todo el mundo, ¿no? Y en esta situación nos vimos, tenemos que hacer algo y todo el mundo empezó a unirse. En la empresa, pues a todo el mundo le pareció buena idea. La gente estaba muy, muy dispuesta a ayudar porque, como digo, estábamos todos muy confusos. Nuestro objetivo era aplanar la curva, ¿vale? La curva de contagios estaba creciendo y, como digo, al final el objetivo era uno único, que era aplanar la curva de contagios para, como os estaba contando, suavizar la atención. Era una crisis social, como pone aquí, de salud pública y amenazaba y luego se convirtió en una crisis sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que os he contado, ¿no? Lo que queríamos es descongestionar los teléfonos de emergencia para que recibieran menos de llamadas y, sobre todo, las llamadas que se atendieran pues fueran las importantes y las que de verdad fueran urgentes. Pero claro, la gente llamaba para todo. La gente llamaba porque no tenía ni idea y preguntaban desde si se podía infectar sus animales, a si podía salir, a cualquier cosa, ¿no? No tenían ni idea de nada. Y esos teléfonos pues no estaban para responder a todo este tipo de preguntas. Estaban destinados a algo más importante y más urgente. Pues con este objetivo empezamos a trabajar y vimos que lo más, bueno, donde podíamos actuar más rápidamente era a través de un asistente conversacional, un chatbot, ¿vale? Un asistente virtual, porque era la herramienta que podíamos sacar de forma más rápida y que además solucionaba ese problema, que era el de informar a la gente. Como vemos aquí, este es un tuit del 13 de marzo, en el que nuestro CEO, Singular, ofrecía en Twitter, ofrecía a todo el mundo, pues eso, como os comentaba antes, cualquier colaboración para hacer una web, app, un chatbot, lo que fuera, para descongestionar los diferentes servicios de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, él pedía también que se liderara desde las competencias del gobierno, ¿no? Que eso tenía que estar orquestado de una forma de más arriba. Nosotros simplemente podíamos ofrecer pues, lo que en nuestras manos estaba, ¿no? Y en ese sentido, pues de pronto, esto no sé si fue un jueves, un viernes, de pronto nos vimos que un montón de personas de nuestra empresa
primero de nuestro departamento, del Departamento de Inteligencia Artificial, pero no solo, porque lo escalamos al resto de la empresa, y que en nuestra empresa, que somos alrededor de 700 personas, pues había muchísimas decenas y cientos de personas dispuestas a ayudar. Y de pronto nos vimos casi desbordados por la cantidad de personas que se estaban prestando voluntarios para ayudarnos. Y ya no solo eso, sino que con este tuit que os he enseñado anteriormente, no solo de Singular, sino de otras empresas, asociaciones, cualquier persona que lo leyera y que estuviera un poco por la labor, se prestó para ayudar. Llegamos, creo que el dato está luego, llegamos a tener, después de los primeros días, hasta 400 personas dispuestas a ayudarnos, ¿vale? Y eso para nosotros era muy emocionante. Es una historia, lo que quiero contar también, de emoción, ¿no? Porque de repente nos vimos desbordados, pero era muy bonito, a pesar de que la situación era difícil, que tanta gente se uniera, ¿no? Y a priori, bueno, pues no podíamos atender a esas 400 personas. Nos hubiera encantado que todos pudiéramos haber podido colaborar, pero era muy difícil de gestionar. Y bueno, contamos con los perfiles que en principio más nos hacían falta y, bueno, las primeras horas, como pongo aquí, las primeras 36 horas fueron de un hackathon masivo, de un montón de gente, que éramos alrededor de 60 personas, los que sí estábamos participando de distintas formas, ¿vale? Y montamos una plataforma que es Aplana la Curva, que a priori era lo que pretendíamos hacer, ¿no? Aplana la Curva, una plataforma de información con un asistente conversacional que, bueno, que atendiera a la gente. Esto siguió escalando, ¿vale? Esto siguió escalando. Y luego siguió variando también. Empezó a derivar en otras ideas, porque había tanta gente participando que ya no solo, y no podían participar todos, que ya no solo se quería hacer un asistente conversacional. Empezaron a nacer iniciativas para hacer respiradores automáticos, a través de la impresión 3D de elementos y bueno, empezaron también a surgir iniciativas para los niños, porque los niños estaban en casa y necesitaban distracciones, necesitaban no solo distracciones, sino seguir aprendiendo. Los colegios se habían paralizado. Primero empezó a paralizarse los colegios en Madrid, luego ya en todo el país, y empezaron a nacer iniciativas, otra que era Juntos desde Casa, que invitaba a la gente a participar con los niños, a tener iniciativas para ellos, para aprender y para jugar. En fin, que creció de una forma muy, muy bestia, ¿vale? Y creció tanto que al final pues acabó llegando al Ministerio de Sanidad, que sin pensarlo al principio, luego sí es lo que queríamos, ¿no? Que esto pudiera llegar al Ministerio de Sanidad como decía antes, para que tuviera un orden y para que tuviera una oficialidad y que tuviera que llegar hasta donde tenía que llegar, ¿no? Pues conseguimos llegar al Ministerio de Sanidad, se informó, le gustó nuestra idea y se interesó y contactó con nosotros y al final decidieron coordinarlo desde el propio ministerio, ¿vale? Entonces, este desborde de los 2 o 3 primeros días, pues llegó incluso al ministerio y ya empezaron a entrar otro tipo de agentes, ¿no? De colaboradores del propio ministerio. Pero antes de eso, el planteamiento inicial era este, ¿vale? ¿Por qué un asistente virtual? Un asistente conversacional. Y estas eran las 3 premisas de los problemas que tenían las autoridades sanitarias, que eran que necesitaban dar datos e información fiable, que necesitaban también atender todo el tiempo, las 24 horas, los 7 días de la semana, a la población, ¿vale? Y, como decía antes, disminuir el colapso de los teléfonos. ¿Por qué el asistente conversacional es la idea que tuvimos y luego también gustó al Ministerio de Sanidad? Porque era un sistema centralizado de contenidos verificados por el propio ministerio, porque luego podíamos variar los canales, podíamos tenerlo en distintos canales, luego veremos en cuál lo utilizamos al final. Empezamos por Telegram, pero al final conseguimos llegar también a WhatsApp, que era evidentemente donde más impacto íbamos a tener, y podía escalar, ¿vale? Podía crecer, podíamos meter mucha más información siempre que se necesitara, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final esta fue la opción y empezamos a trabajar de forma un poco más ordenada, ¿vale? ¿Cómo trabajamos? A través de estas 4, digamos, verticales, ¿vale? Que fueron
como los elementos en los que dividimos también los equipos para trabajar. Por un lado, definir los objetivos. Había que maximizar la capacidad de atención principal del principal punto de contacto, que era el call center, ¿vale? Un asistente virtual tiene una capacidad de atención potencialmente limitada. Ahí, pues no teníamos, como digo, era escalable y no teníamos ningún problema. Luego, organizar un equipo de personas descentralizado. Descentralizado porque ya estábamos teletrabajando todos, ya estábamos cada uno en nuestras casas y necesitábamos conectar, como decía, a unas 60 personas de distintas empresas, del ministerio, nosotros mismos y de distintos departamentos, y era un poco complicado. Entonces lo que hicimos fue, a través de una metodología Agile, pues conectar todos estos factores, ¿no? El jueves 19 fue cuando había 400 personas disponibles y, pues, como decía antes, no todos podían participar y bueno, unimos a las que pudimos, ¿no? Luego teníamos que tener claras con tantas personas cuáles eran las tareas de cada uno. Dividimos por grupos de trabajo y había grupos de creación de contenidos en el que yo estaba, grupos de interacción con el propio Ministerio de Sanidad, de coordinación, grupos de desarrolladores para los entornos de pre y los entornos de desarrollo, grupos de diseño del propio, bueno, al principio lo que era la web, luego la aplicación, grupos de desarrollo front, de mobile, grupos de inteligencia artificial, otra gente que gestionaba los canales, gente que entrenara al asistente virtual, pruebas de QA, en fin, un poco, imaginaos la cantidad de tareas que teníamos y todo lo que teníamos por hacer, ¿vale? Luego, por último, no solo había que estar profesionalmente capacitado para hacer todo esto, sino que había que tener ánimo. Y parece una tontería, pero en ese momento en el que había, como decía antes, tanta incertidumbre, ante la aluvión de trabajo también que se nos avecinaba con esto, ante las noticias incesantes, la preocupación por nuestros propios familiares, había que mantener el ánimo para hacer esto. Y sobre todo porque yo estuve trabajando, y esto ya es modo anecdótico, estuve trabajando durante 3 semanas seguidas, y fines de semana incluidos, para que esto saliera adelante, ¿vale? Entonces, bueno, el ánimo, estando solo en casa con estas dificultades, el ánimo decaía muchas veces, pero entre nosotros, el propio equipo, y las ganas que teníamos de sacar esto adelante, pues hacíamos que todo saliera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya con estas premisas pudimos seguir esta metodología para hacer un asistente. Teníamos mucha experiencia en hacer asistentes conversacionales y seguimos estos pasos, pero a modo muy, muy, muy acelerado, ¿vale? Los pasos eran, pues, resolver las small talks. No sé si conocéis el término. En los asistentes conversacionales hay un tipo de interacciones que se llaman small talks, que son como conversaciones informales, ¿vale? O cháchara. Es decir, estas preguntas y conversaciones que tienen que ver con saludos, despedidas, preguntas ¿qué tal? Cualquier cosa que no sea el propio contenido, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final también intentábamos naturalizar la conversación. Era una herramienta que le iba a ser muy útil a la gente, a los ciudadanos. Entonces teníamos que naturalizar esta conversación porque los ciudadanos también sentían lo que nosotros sentíamos, ese miedo y esa incertidumbre. Entonces, cuanto más amable hiciéramos al asistente, mejor, ¿no? Y ahí estábamos el equipo de lingüistas para hacer que el asistente tuviera un tono amable y cercano, ¿no? A través de las small talks, también a través de que las respuestas, el propio contenido tuviera un tono amable, también que se entendiera, porque se hablaba de muchas cosas referentes a la sanidad, ¿no? A la salud, al propio virus, etcétera, pero tenemos que llegar de forma muy clara y muy, muy facilita, muy masticada al ciudadano. Entonces desarrollamos también cada una de las intenciones, de los temas de conversación que podía resolver el asistente, de los que hablaremos después. Luego teníamos también que entrenar este sistema, porque por mucho que desarrolláramos los contenidos, el sistema tenía que entender perfectamente todo lo que la gente le preguntaba, y eran muchas cosas las que la gente tenía en mente para preguntar. Y todo esto teníamos ya que anticiparnos para que a la hora de la verdad y a la hora de preguntarle al asistente lo entendiera y no le diera una respuesta que no
no fuera, ¿no?, la adecuada o que ni siquiera lo entendiera. Luego, entender también cómo la gente hablaba y los flujos de conversación que utilizaba, ¿vale? Y al final, pues, un proceso continuo de optimización y mejora. Bueno, pues este es un poco el orden que teníamos en la cabeza para crear este asistente. El contenido. Bueno, aquí pongo una pequeña cronología a la derecha de cómo pasó todo. Desde el 13 de marzo del tenemos que hacer algo, ¿vale? Y el 14 ya que empezamos a trabajar hasta el 3 de abril. Vemos aquí que son 15 días, solo 15 días, que es muy poco tiempo, ¿vale? Para hacerlo todo. Y en estos 15 días, bueno, un poco más de 15, pues hicimos todo esto. Era mucha información y venían de muchas fuentes distintas, entonces teníamos que estudiar toda esa información, ver cuáles eran los temas principales, clasificarlos para que a las preguntas de los usuarios se les respondiera el tema adecuado, ¿vale? Teníamos que estructurar y priorizar también esos temas porque surgía todo tipo de preguntas, imaginaos. Tipos de mascarillas, la gente no tenía ni idea en ese momento, ya no lo sabemos de memoria, pero en ese momento no teníamos ni idea de los tipos de mascarillas que podía haber, para qué servía cada una, cuándo las teníamos que utilizar, cuándo no, si teníamos o no que limpiar la compra, la gente, bueno, todos limpiábamos la compra, utilizábamos guantes, qué pasaba cuando alguien se infectaba, si podíamos salir o no de nuestra provincia, de nuestra localidad, los horarios a los que se podía salir a la calle. Recordamos también que al principio los horarios estaban limitados por tramos, en ciertos tramos podían salir gente de cierta edad, en otros tramos gente de otra edad. Son muchas cosas las que se nos van olvidando, pero si empezamos a pensar en todo lo que hemos vivido, de tanta información, que hay que ser muy consciente de esa información, ¿no? Como pongo aquí, ¿no? Se puede transmitir por el aire, me falta el aire. Este tipo de cosas tan parecidas, de preguntas tan parecidas, teníamos que hacer que el sistema la entendiera, porque se puede transmitir por el aire y me falta el aire, son muy, muy parecidas. Pero el sistema tenía que entender que una hablaba del virus y otra hablaba de una urgencia médica, ¿vale? Había constantes cambios. Aquí, bueno, enlazo un documento, da igual porque es un documento al final de trabajo en el que había continuos cambios, interacciones y mejoras, ¿no? Luego, toda la información que fuera veraz. Y estaba al final, bueno, pues teníamos el Ministerio de Sanidad ahí con un grupo de especialistas de La Rioja, ¿vale? Que trabajaban en La Rioja. Imaginaos, yo estoy en Sevilla, Jorge está en Madrid, la otra parte de nuestro equipo estaba en Madrid, esta gente de La Rioja, había también gente de Navarra, desde Madrid también desde la parte del gobierno, desde Madrid también se coordinaba otras cosas. O sea, estábamos cada uno en un sitio. Tenían que verificar esta información para que al final lo que saliera era lo que valía, ¿no? Porque, como os digo, a la pregunta de ¿tengo que limpiar la compra o no? Había muchísimos tipos de respuestas distintas. Luego eso, que el asistente tuviera un tono neutral, pero tranquilizador, ¿no? Neutral, pero a la vez un poco cercano. Eso pues lo arreglamos a través del tono, luego a través de algunos emojis que íbamos metiendo y también que la información estuviera bien, que no estuviera concentrada, que tuviera guiones, que fuera bastante clarita a la hora de leerla, espaciada, dividida por eso, como digo, por guiones y fácil de entender. Lo que comentaba antes sobre las small talks y luego meter las training phrases, que son todas estas frases por las que despertamos a una intent, ¿vale? Una intent es una intención del usuario. Para explicarlo de forma fácil, una persona puede decir, para saludar, pues puede decir hola, puede decir buenos días, puede decir hey, puede decir hello, ¿vale? Puede decir buenas tardes, de un montón de formas para referirse solamente al saludo. Pues igual pasa con cualquier intención, ¿vale? Por ejemplo, para preguntar por si se puede transmitir por el aire, pues se puede preguntar sí, se puede transmitir por el aire, pero se contagia a través del aire, se puede pegar por la respiración, al final se refiere a lo mismo, ¿vale? Pero se dice de formas diferentes. Y todo eso son training phrases, son frases que el sistema tiene que tener para volverse un poco más inteligente y para entender un mayor espectro de preguntas, ¿vale? Trabajamos con Dialogflow de Google y bueno, ahí funciona por probabilidad, ¿vale? De que esas preguntas se parezcan a las que tenemos contempladas, entonces
cuanto mayor número de frases de entrenamiento tengamos por cada una de las intenciones, más va a entender el sistema, ¿vale? Luego, algunos flujos de conversación, por ejemplo, sobre los bulos o sobre los tipos de mascarillas, ¿vale? La gente preguntaba muchas cosas que eran bulos en ese momento y teníamos una clasificación de bulos de como 6, 7, 8 bulos y siempre pues entraban a través de ese flujo, ¿no? Tienes estos bulos, no hagas caso a ellos, etcétera, etcétera. Luego la optimización y mejora que contaba antes, que era pues eso, seguir entrenando el sistema, los textos iban cambiando porque la información también iba cambiando, había algunas fuentes más fiables, luego seguíamos añadiendo continuamente contenidos, ¿no? Cuando los sacamos a producción, no paró ahí, los contenidos seguían surgiendo porque seguíamos teniendo más información, ¿no? Sobre el virus y sobre cómo iba evolucionando la cosa. Y como decía antes también el formato del texto, ¿no? Que era esto de los emojis, el espaciado, etc. Bueno, y seguimos avanzando. Esto es un ejemplo de una respuesta, ¿vale? Bueno, que a la pregunta que veíamos antes de si se podía transmitir por el aire, ¿vale? Bueno, pues hay un poquito de, como digo, información clara, cortita. También tenemos eso, que tener en cuenta que la información era a través de un chat, ya era de WhatsApp, Telegram o lo que fuera, pero era un chat que la gente lo ve en pantallas de móvil pequeñas y no podíamos poner muchísima información. Al revés, teníamos que ser muy directos, muy claros, muy concisos y informar de forma muy, muy directa, ¿vale? Muy cortita, muy como esto, ¿no? Más o menos. Algunas eran un poquito más, otras un poquito menos largas, pero todas muy claritas. Y aquí llegamos al 8 de abril, en el que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital anunció la puesta en marcha del que llamaron Hispabot COVID-19, y que ellos, bueno, pues lo hacían así, ¿no? Salió también, lo anunciaron también en televisión, a través del Ministerio de Sanidad, bueno, y a partir de ahí ese día, imaginaos pues la de personas que empezaron a utilizar este servicio. Luego veremos algunos números, ¿vale? Pero bueno, para que veáis que al final salió esto por fin el 8 de abril, después de mucho trabajo, de 2 semanas o casi 3 intensas de trabajo de muchas personas. Y pues, ¿dónde llegó? Pues llegamos a contactar con WhatsApp, ¿vale? Que era al final, pues como digo, el canal al que iba a llegar más gente y el canal que creíamos que era el adecuado para sacar este tipo de solución. Bueno, conseguimos contactar para llegar a ponerlo por WhatsApp, que tampoco es nada fácil, ¿vale? Y también tenía su canal en Telegram. Aquí vemos un ejemplo, pues teníamos el número de teléfono era este, ya está desactivado por si queréis probar, está desactivado. Pero bueno, aquí estaba, ¿vale? Este era el aspecto que tenía. Y pues poca cosa más, ¿no? Esto ya lo he comentado antes, cómo funciona, cuál es el funcionamiento. Tenía que entender esta frase del lenguaje natural y cuál es la intención del usuario. Veis aquí estas pruebas mías en Telegram del 27 de marzo, ¿vale? Eran pruebas que hacíamos constantemente. Teníamos también un equipo haciendo pruebas directamente contra el sistema para que no se cayera. Eso seguramente lo contará un poco después Jorge. Y teníamos a muchos entrenadores que iban viendo, oye, a esta pregunta no me está respondiendo bien. Y lo íbamos mirando. Teníamos un documento de reportes bastante amplio. Y bueno, estos fueron un poco toda la gente que participó, ¿no? Liderado por la SEDIA, que es el equipo de tecnologías del lenguaje del gobierno, lingüistas computacionales de la Universidad de Granada, técnicos de Barcelona Supercomputing Center, y también pues, el contacto con Google, con Facebook y con Monash, que es esta plataforma que nos conectaba, ¿no? Que nos ayuda a conectarnos con WhatsApp, que como digo, contará seguramente después mejor Jorge. Datos relevantes que tuvimos, ¿no? Al utilizar este servicio. Bueno, lo utilizamos, estuvo en funcionamiento menos tiempo del que nos hubiera gustado, ¿vale? Porque decidieron cerrar el canal. Pero bueno, en 2 meses y algo,
tuvimos más de 345.000 consultas, ¿vale? Que significa que 345.000 consultas de personas se resolvieron sin necesidad de llamar a los teléfonos de emergencia sanitaria, que era nuestro objetivo, ¿vale? Son muchísimas llamadas, las que probablemente a lo mejor no las 345.000 consultas habrían acabado derivando en teléfono, pero muchas de ellas sí. Y son muchas llamadas las que pudieron ahorrar gracias al asistente conversacional, ¿vale? Y esto fue lo que luego también nos emocionó, ¿no? Que había servido para algo. Tuvimos picos de 12.000 consultas diarias. Imaginaos cuando salían en la tele a anunciar nuevas medidas, a anunciar nuevas cosas, pues había picos siempre de consultas, ¿vale? Porque la gente con la incertidumbre, ostras, se acordaba del canal de WhatsApp del asistente conversacional y acudía rápidamente a asegurarse de eso, ¿no? Y a lo mejor en ese momento todavía ni siquiera teníamos esa información nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, pues el objetivo, digamos que a priori estaba más o menos cumplido, ¿vale? Algunas curiosidades de consultas que se le hicieron, las consultas más destacables, pues sobre síntomas, pues imaginad, la gente tampoco tenía muy clara cuáles eran los síntomas que ocasionaba el coronavirus, ¿no? Las medidas de higiene, como comentaba antes, si tenía que limpiar o no la compra, o los guantes, o lavarse las manos, o cualquier cosa. Las formas de contagio, que también lo comentábamos antes. Y también sobre grupos vulnerables, ¿no? Pues cualquier grupo mayor de edad, con enfermedades, pues también tenían más incertidumbre que nadie, ¿no? Sobre el uso de mascarillas, también lo hemos comentado antes, y otras curiosidades como si las mascotas podían transmitir la COVID o podían ser contagiadas, ¿no? Y en las últimas semanas de funcionamiento del asistente, pues se consultaban otro tipo de cosas, ¿no? También iban evolucionando esas consultas, como las franjas horarias de la salida, las franjas horarias del confinamiento, si se podía o no usar vehículos, a qué horas, si se podía salir de la provincia, etcétera. Y también sobre reuniones de personas, por ejemplo, cuánta gente se podía reunir, si yo podía ir a visitar a mi familia, etcétera, ¿no? Eran las preguntas más habituales. Y todo lo que nace, como pongo aquí, pues acaba. Aquí tenéis el tuit del 12 de junio, si veis que se puso en marcha en abril, hasta junio, o sea, no, esos 2 meses y algo. Pero bueno, fue lo que duró y así despedía la sedia el uso y el servicio, digamos, del asistente. Por eso llega el momento de dar vacaciones a nuestros chatbots. Decía que, bueno, estamos superando la emergencia sanitaria, luego hemos podido comprobar y estamos comprobando que nada más lejos de la realidad, pero bueno, ya decidió no seguir actualizándolo. Nosotros ahí ya no pudimos hacer nada porque esto ya como escaló hasta el Ministerio de Sanidad, pues se nos iba un poco de las manos. Entonces, pues con mucho pesar tuvimos que decir adiós y eso es un poco la historia de cómo surgió todo y hasta el final, ¿no? Ahora Jorge os contará de forma un poco más detallada. Yo voy a dejar de compartir, os contaré un poco de forma más detallada cómo... ¿He dejado de compartir ya? Sí, ¿no? Sí, es que ya la he puesto, parece que no se ha cambiado siquiera. Ah, vale, que la has puesto tú, vale, perfecto. Pero estoy ya controlando, Álvaro. Perfecto, pues todo tuyo para contarles toda la parte más técnica y más que seguramente les interese un poco más. Que no, hombre, la verdad es que ha quedado bien, Álvaro. Pues todo esto que os ha contado Álvaro lo tuvimos que preparar en 2 semanas. Y esto, la verdad, que técnicamente os podéis imaginar que es un reto enorme cuando tenemos que movernos en un contexto de este tipo. Un contexto en el que teníamos una incertidumbre gigante, o sea, ya no solo estábamos con una enfermedad que nadie conocía, sino que ni siquiera nosotros teníamos claro cuál era el momento en el que esto iba a salir al público. Nosotros sabíamos que saldría, pero no sabíamos exactamente cuánto. Lo que dice Álvaro de que estuvo trabajando 3 semanas seguidas, entre medias estuvo Semana Santa, que normalmente es una semana en la que nos vamos por ahí a viajar y todo esto. Esta vez nos quedamos trabajando para esto y trabajamos bastante, ¿vale? Nosotros medíamos en que más o menos teníamos un par de semanas para tener algo y que se pudiera utilizar.
Y claro, ese algo no podía ser cualquier cosa, sino que tenía que ofrecer ciertas garantías al público al que iba dirigido, porque claro, salir y que se cayese el servicio al minuto siguiente, pues iba a ser un fallo estrepitoso. Ya hemos visto algunas experiencias por ahí que todos conocemos, ¿vale? Además, todo lo que hiciéramos técnicamente tenía que asumir que el tráfico no iba a ser constante durante todo el tiempo en el que íbamos a dar servicio, sino que íbamos a tener unos picos de uso que teníamos que soportar dentro de nuestro servicio y, como decía Álvaro, pues del orden de 12.000 peticiones diarias, que fue el pico máximo que tuvo este asistente, pues ser capaces de asumirlo. Y finalmente teníamos que trabajar en un entorno de colaboración. Mucha gente quería ayudar, que era súper bienvenida, pero teníamos que poner a toda esa gente de acuerdo para ir hacia un fin conjunto, ¿vale? Entonces, con un contexto de este tipo, en el que, como veis, muchas cosas pueden afectar a la arquitectura técnica que planteamos, pues los números que finalmente tuvo la aplicación, ya lo ha comentado Álvaro, pues fueron máximo de 12.000 peticiones, sesiones al día, 345.000 consultas totales. Las sesiones más o menos duraban unos 8 minutos. Respondíamos a 100 temas sobre el COVID. Pues a veces había unos poquitos más, a veces menos, dependiendo de la situación. El chatbot estuvo unos 3 meses operativos y teníamos que lanzar el producto a 3 canales, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto era la mezcla de situación que teníamos y nos pusimos a trabajar en el asistente en 2 semanas y seguro que a muchos os suena este dilema al que estamos acostumbrados los técnicos estamos, bueno, y los no técnicos estamos acostumbrados a esto continuamente. El dilema entre calidad versus tiempo. Teníamos que sacar algo con la suficiente calidad para cubrir la necesidad, pero teníamos poco tiempo. Todo esto luchaba todo el rato y bueno, pues trabajábamos en un entorno pues complicado, con muchas presiones y con muchas dificultades en muchos momentos. Para nosotros llevamos esto al extremo y tuvimos que decidir entre lo que era prescindible dentro de este producto y lo que era imprescindible. Y no es prescindible o imprescindible para nosotros, sino prescindible o imprescindible para el usuario final que va a utilizar esta solución, ¿vale? ¿Y cómo lo hicimos? Pues he traído unas cuantas slides que creo que os van a resultar muy interesantes y que resumen muchos de los problemas a los que nos enfrentamos, ¿vale? El primer problema al que nos enfrentamos era la escalabilidad y la calidad, ¿vale? Este servicio tenía que ser capaz de dar servicio a un montón de usuarios sin caerse. ¿Cómo hicimos esto? Pues utilizando muchas cosas de las que seguramente ya conocéis. Una de ellas, la que seguramente más nos ayudó, fue Serverless. Para los que no lo conozcáis, aunque seguro que lo conocéis la mayoría, Serverless quiere decir ejecutar todo el código que va por debajo sin un servidor que está corriendo las 24 horas. Y lo bueno que tiene Serverless es que escala automáticamente y cuanto más usuarios están utilizando nuestro servicio, pues más recursos se reservan para ejecutar nuestro código, ¿vale? Entonces, para un proyecto como este, en el que íbamos a tener mucho tráfico y además el servicio que iba a ir por detrás no era demasiado grande, pues Serverless fue, la verdad, una tecnología que nos fue muy bien y nos resolvió muchos problemas. Además, utilizamos muchos servicios autogestionados. Como os ha dicho Álvaro, colaboramos con Google, con Facebook y con Vonage, que son servicios que proporcionan APIs ya que están autoescaladas para
para responder a grandes volúmenes de tráfico y además toda la gestión interna del servicio, el mantenimiento, la gestión de logs, todos estos temas están ya automatizados. Entonces, esto nos aportaba ir a una solución de forma mucho más sencilla y mucho más rápida que si nosotros hubiéramos tenido que gestionar todos esos logs, todos esos servicios, los pipelines, y hubiéramos tenido que gestionar todo esto, ¿vale? Además, algo que hicimos y que esto nos lo pidieron y fueron bastante pesados con esto, fue que elimináramos al máximo los posibles puntos de fallo. Al final, cuando tú desarrollas una arquitectura, pues, bueno, cuando lo hacemos sobre un papel podemos empezar ahí a poner cajitas como locos y a veces estamos súper felices de que hemos llenado un folio de cajitas. ¿Qué pasa? Que cada cajita de esas puede fallar en producción. Entonces, como teníamos solo 2 semanas y el objetivo era simplificar al máximo, decidimos eliminar un montón de servicios que utilizamos en nuestro día a día para que todos esos posibles puntos de fallo donde podía explotar esto, pues no estuviesen. Además, ya lo ha comentado Álvaro también, contamos con gente de QA, de calidad, que de forma paralela a nosotros hacía pruebas en nuestros entornos, pruebas de carga, pruebas de todo tipo, todo lo que se les ocurría. Una anécdota muy interesante es que, pues, nosotros mientras desarrollábamos, pues a veces no teníamos ni tiempo para hablar con ellos y de repente se nos caía un servicio y decíamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues eran nuestros amigos de QA que nos habían descubierto de forma paralela que había algo que estaba fallando dentro de alguna de las piezas que estábamos utilizando. Y esto nos resolvió un montón de cosas en la salida a producción, ¿vale? Además, no guardamos datos, solo guardábamos los datos de logs, luego lo comentaremos después, pero no guardábamos datos del usuario dentro de nuestra arquitectura. Esto nos quitaba un montón de problemas en cuanto a protección de datos y todo este tipo de normativas que muchas veces son muy difíciles de cumplir en 2 semanas, ¿vale? Entonces, llevando al mínimo todo este tema, pues nos evitábamos complicaciones, ¿vale? Además, creamos 2 entornos. Bueno, esto es de cajón, uno de producción, otro de preproducción. En el de preproducción, pues probamos todos los cambios que íbamos a sacar a producción antes de sacarlos, ¿vale? Y finalmente, bueno, el tema de pruebas de carga, que va muy hilado al tema de QA, pues todo estaba bastante probado antes de salir en esas 2 semanas, ¿vale? En cuanto a la arquitectura que desplegamos para este chatbot, es algo muy similar a esto, en el que, como veis, hay muchos productos ya empaquetados y autogestionados. Por ejemplo, Vonage o Dialogflow son autogestionados, ¿vale? Y luego utilizábamos la nube de Google para desplegar toda la parte de comunicación de nuestro chatbot que conectaba principalmente WhatsApp y la interfaz web con Dialogflow, ¿vale? Entonces, todo ese código que desarrollamos para evitar el máximo de problemas posibles, lo desplegamos dentro del servicio de Cloud Run, que es un producto serverless en el que podéis desplegar cualquier Docker y va a escalar automáticamente. Además, el tema del balanceador de carga nos lo va a configurar de forma automática y nosotros simplemente con darle a Cloud Run un pequeño Docker con nuestro servicio, en nuestro caso utilizamos una instancia de Corex, que es una tecnología que hemos desarrollado dentro de Singular para construir nuestros chatbots, pues solo con darle un Docker de Corex, pues directamente nos lo escalaba, nos lo balanceaba y nos hacía todas las cosas que deberíamos haber programado si lo hubiéramos hecho todo esto a mano. Y bueno, hay en algunos proyectos que es necesario, pero ya sabemos el trabajo que lleva. Por contra, pues esto, al ser servicios autogestionados,
pues tienen un coste superior a los servicios que gestionamos nosotros manualmente, ¿vale? Pero bueno, esta sería más o menos la arquitectura que desplegamos. Un poco por profundizar en serverless, que para mí es una de las piezas más importantes del éxito técnicamente de este producto, de este proyecto. Lo que os he dicho antes, serverless es un modelo de alojar tus servicios en el que los recursos se reservan solamente en función de la carga que tenga tu servicio, ¿vale? No tienes una máquina encendida 24 horas, sino que existe un pool de máquinas en las que se reserva un trocito para ejecutar nuestro servicio. Entonces, si nuestro servicio tiene bajo volumen de tráfico, pues los recursos reservados serán mucho menores que si existe mucho volumen de tráfico. Y esto se hace de forma automática, ¿vale? Esto, cuando queremos sacar un servicio a producción, si al principio tenemos poco tráfico, nos estamos ahorrando mucho dinero en comparación con tener un servidor 24 horas encendido. Cuando tenemos un volumen nivel, pues, empresas gigantes tipo Cabify, por ejemplo, pues muchas veces nos interesa mucho más llevarnos esto a servidores 24 horas corriendo, pues con un clúster de Kubernetes instalado, este tipo de cosas, ¿vale? Serverless tiene pros y tiene contras, ¿vale? Pros, lo que os contaba, tiene menos coste, ¿vale? Sobre todo al principio, no tanto según vas teniendo más volumen de tráfico y escala automáticamente. Sin embargo, tiene contras, y es que esos servicios que se ejecutan solo en un momento puntual, tienen que iniciarse completamente. Es decir, por ejemplo, si tenéis una conexión externa con un MongoDB, con una base de datos de cualquier tipo, o estáis interaccionando con otros servicios en los que tenéis que establecer una conexión, pues esa conexión la vais a tener que ejecutar cada vez que se reciba una request en vuestro servicio, ¿vale? Sí que dentro de Google o dentro de Amazon Web Services se hacen cosas para reducir estos tiempos al máximo. Por ejemplo, si tenéis peticiones muy de seguido, pues el servicio no se congela, no se desactiva hasta pasado cierto tiempo y se reutiliza en la misma instancia, pero que sepáis que nada os garantiza que el estado en el que dejasteis vuestra instancia pequeñita que se ha levantado solo puntualmente, nada os garantiza que la próxima vez que se vuelva a levantar esté en el mismo estado, ¿vale? Entonces, esto es serverless y os traía a los principales servicios que nos da Google y nos da Amazon para desplegar funciones serverless, código en serverless, ¿vale? Por una parte, tenemos la opción de Cloud Functions o la Lambda, en las que solamente tenemos que desplegar un trocito de código en Node.js o en Python y se va a ejecutar cada vez que recibamos una petición, o también lo podemos asociar a un cron y ejecutarlo cada cierto tiempo, ¿vale? Pero aquí subo el código y me olvido, es muy sencillo y muy orientado a problemas muy pequeños. Y algo un poquito más grande, más avanzado, son Cloud Run o Fargate, en los que tú puedes subir, en vez de tu código en Node o en Python, puedes subir tu Docker, ¿vale? Y lo mismo, cada vez que eso, pues se levanta. En cuanto a los asistentes conversacionales en WhatsApp, esto es algo que nos preguntan muchísimo. Nos dicen, oye, ¿cómo puedo montar mi asistente conversacional en WhatsApp? Pues que sepáis que si queréis hacer esto tenéis que pasar por servicios de terceros, porque Facebook nos va a dar un acceso directo a sus APIs, ¿vale? Solo le da acceso directo pues a entidades enormes como Iberia o pues eso, aerolíneas energéticas, por gente con mucha entidad, pero incluso empresas de nivel medio tienen que pasar por estos servicios de terceros que gestionan de forma paralela la API
de WhatsApp, ¿vale? Entonces, aquí tenéis los dos principales, nosotros fuimos por el primero, pero sepáis que tenéis también el segundo. Y nada, a través de un webhook que podéis desplegar en una lambda, lo que os estaba diciendo antes en serverless, pues podéis conectar WhatsApp con Dialogflow o la plataforma que queráis, que hay más. A mí me gusta esta, pero que sepáis que hay más, ¿vale? Y algo importante en este caso en el que nos encontramos, en el chatbot del gobierno, es que WhatsApp, bueno, Facebook limita el uso de su API a muchos casos de uso. Y entre ellos, que esto nos hizo mucha gracia, es los temas de COVID. Y si vosotros solicitáis permiso para hacer un chatbot de COVID a Facebook, seguramente os va a decir que no sigue sus políticas. Menos si sois un gobierno, ¿vale? Entonces, bueno, lo pudimos hacer, pero bueno, que sepáis que en función de las políticas de uso de Facebook, pues puede ser que vuestro caso de uso no se pueda hacer y van en función, pues por ejemplo, en el caso del COVID, de que no haya chatbots que puedan crear desinformación, ¿vale? Porque, pues bueno, si todo el mundo lanza su chatbot, hay mucho contenido, no sabes cuál mirar, pues al final es complicado, ¿vale? En cuanto a protección de datos que os decía antes, si quieres salir rápido, recoge el mínimo de datos posibles. Cuantos más datos cojas, más tienes que pensar dónde guardarlos, cómo protegerlos y qué hacer con ellos. Y además, pues ya conocéis todos pues, los avisos de cookies, pues tenéis que permitir al usuario que pueda borrar sus datos de vuestros sistemas si él quiere o que no los podéis recoger. Bueno, un montón de normativa que cuantos más datos queréis coger desde el inicio, pues más complicado va a ser lanzar vuestro servicio. Entonces, nosotros decidimos que para lanzar esto en 2 semanas teníamos que reducir esto al máximo. Y lo único que finalmente recogimos fueron logs para el control de errores, que además eran logs de Google Cloud, de todas estas plataformas que ya tienen bastante superado el tema de RGPD y todo esto. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe podíamos contar con sus términos y condiciones o partir de ellos y métricas anónimas para ver el uso de cada ítem. Que de aquí vienen los datos que decía Álvaro antes de pues qué cosas se usaban menos, en qué momento y todo esto, ¿vale? Y, por ejemplo, en este caso algo curioso es que tuvimos que eliminar la posibilidad de realizar flujos de conversación pues para no recoger datos, ¿vale? Y ya voy muy rápido para terminar. Además, en cuanto a seguridad, que sepáis que vuestros sistemas son atacados por defecto, ¿vale? O sea, no hace falta que venga un hacker ultra listo y os piratee los sistemas, sino que se atacan por defecto. A nosotros, por ejemplo, recibíamos visitas de arañas que buscan rutas para ver si somos vulnerables y recibíamos ataques de denegación de servicio en algunos momentos. ¿Cómo evitar o cómo combatirlo? Porque al final el tema de seguridad, podemos poner mucha seguridad, pero nunca vamos a estar 100% seguros, ¿vale? Pues eso, utilizando servicios gestionados estandarizados que los utilice todo el mundo, no desplegarnos un servidor en nuestra casa que seguramente va a estar desprotegido. Limitar el acceso a lo que no usas, pues rutas, puertos, servicios, todo lo que no uses, quitarlo, ¿vale? Medir tu infraestructura. Si alguien te está atacando y no lo ves, pues estás ciego. Entonces, pues lo más posible es que te siga atacando hasta que consiga hacerte daño, ¿vale? Reducir los puntos de error para que cuantas menos piezas, pues más difícil es que te ataquen, menos vulnerabilidades habrá, y establecer cuotas máximas, porque imaginaros que de repente nos crean un script en el que nos empiezan a hacer peticiones a nuestro chatbot y simplemente no tenemos limitados ese número de peticiones, facturan por petición, pues igual el sistema no se cae, pero nos arruinan, ¿vale? Y finalmente, y ya termino, quiero confirmaros lo que seguramente muchos penséis, que esto no es un ejemplo a seguir para construir un proyecto productivo de calidad.
Es decir, lo que hicimos en 2 semanas no es lo que deberíamos hacer si queremos lanzar un producto de verdad. O sea, os garantizo que esto no es lo que hace Cabify, Uber o cualquier empresa que nos echemos a la cara. Hopin, esta plataforma, tampoco creo que trabaje así, pero ayudamos a más de 345.000 personas a informarse sobre el estado de la pandemia. Entonces, lo que sí os garantizo, que esto sí que es un ejemplo de construir prototipos útiles que impacten de forma rápida en la gente. Con poquito, la gente que trabajamos en tecnología podemos llegar a mucha gente. Entonces, nada, os traíamos este ejemplo para inspiraros, para que os entren ganas de hacer este tipo de cosas que siempre ayudan a mucha gente, aunque lo hagáis en 2 semanas, ¿vale? Que no os bloquees. Y nada más, despedirnos. Tenemos 3 minutos para alguna pregunta si alguien quiere preguntar. Aquí tenéis nuestros contactos y cualquier cosa, ya sabéis, nos tenéis por aquí, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Jorge, si tenéis alguna preguntilla, algún comentario, estamos aquí, nos esperamos un par de minutillos y si vemos que no, pues espero que... Nos lo podéis dejar en el chat o nos podéis poner un tweet si se os ocurre después de 2 minutos. Lo que prefiráis. Mira, por aquí está. Sí. Pues la verdad que en las primeras semanas recibíamos muchas peticiones simultáneas y muchas veces teníamos un problema, y es que Dialogflow tiene un límite de 180 peticiones por minuto. Y tuvimos que hablar con Google porque en algunos momentos se nos quedaban cortas. Entonces, bueno, sobre todo al principio hubo mucho. Y el tema de serverless, sí, o sea, sobre todo el problema de escalar. Al final podíamos poner una máquina gigante y asumir el tráfico, pero al final serverless te resuelve muchas cosas en ese aspecto de concurrencia, de escalar el servicio. Y además es muy fácil de conectar a un balanceador. Hay muchas cosas que vienen resueltas, la verdad. O sea, yo no soy el mayor defensor de serverless, pero soy muy defensor de serverless en algunos casos. Pues mira. Álvaro, ¿quieres responder a esta? Sí, venga. Vemos que se está animando Joan, muchas gracias. Animamos también a los demás que pregunten lo que quieran. Claro, lo que comentaba antes, son tantos temas y muchos de ellos tocaban entre sí y además muchos de ellos luego sobre esos temas íbamos teniendo nuevas informaciones. Entonces, lo que al principio, por ejemplo, era un tema sobre mascarillas, luego podía resultar que como la gente hacía tantas preguntas y eran tan distintas, derivaba y podíamos hacer 2 intents, no solo una. A lo mejor una sobre el abastecimiento de mascarillas, concretamente, y otra sobre el tipo de mascarillas. ¿Vale? Dependiendo de las preguntas que íbamos leyendo de la gente, pues estudiábamos cuál era qué era lo que interesaba, ¿no? Y decíamos, ostras, pues si hay mucha gente preguntando sobre el tipo de mascarilla, es que la gente no tiene ni idea. Y es una pregunta que de verdad quieren saber. Entonces metíamos un tema concreto sobre eso. Para entrenarlo, pues necesitábamos sobre cada uno de estos temas lo que recomienda Google con Dialogflow. Es una media entre 15 y 20 preguntas distintas, 20 tipos de preguntas, de frases de entrenamiento para cada intent, para cada intención. Pero claro, cuando lanzas un proyecto así a una cantidad, a una población tan grande, la diversidad de preguntas para una misma intención es tan grande que es muy difícil de abarcar. Porque por más que nos pongamos, siempre va a haber alguien que pregunte lo mismo de otras mil formas. Entonces, partimos, además con el poco tiempo que teníamos, partimos de un número, 15 o 20, y luego íbamos añadiendo y el sistema se estaba entrenando a la vez que conversaba la gente. Era así, no teníamos tiempo para hacerlo, para afinarlo mucho más, a pesar de que teníamos, entre este equipo tan grande de personas que comentábamos antes, teníamos como a 20 o 25 personas de Singular, ahí, entrenando al asistente, hablando,
y nosotros los lingüistas por detrás pues validando y llevándola para la intent adecuada. Entonces, bueno, pues sí, estudiar y mucha labor de imaginación de cómo se podía preguntar lo mismo de otra forma. No sé si tenéis más preguntas, cualquier persona, o incluso Joan, si tiene más preguntas también, bienvenido. Se nos ha ido un poquillo el tiempo, pero bueno, imagino que podemos tener todavía por si quedan algunas dudas que resolver. Pues, si no hay ninguna más, nosotros creo que... Vale. Muchas gracias, Joan. Espero que haya estado claro para todos, que os haya gustado, os hayáis sacado por lo menos, como decía Jorge, un poquito de inspiración para hacer este tipo de proyectos u otro tipo de proyectos, pero sobre todo eso, que le encontréis una utilidad, ¿no? Que podamos ver que un proyecto tecnológico tiene una utilidad muy, muy inmediata sobre la población. Gracias, Elena. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a los asistentes y gracias por invitarnos a participar en este congreso también. Y ha sido un placer por mi parte. Ha sido un placer y nada, nos vemos dentro de nada porque el mundo tecnológico es muy pequeño. Que sepáis que además estamos contratando. Si alguien se anima, pues igual trabajamos juntos y todo. Pues sí. Y nada más. Un placer y nos vemos para la próxima, ¿vale? Hasta luego. Gracias a todos. Chao. Hasta luego.